Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos a la cátedra en homenaje a Roberto Bolaño. Claramente no necesito enfatizar lo interesante que es los invitados que hoy día tenemos, así como el tema que nos convoca. La prueba está que nos ha quedado chico el auditorio y eso claramente demuestra que estamos ante una especie de fiesta de poder tener a uno de los mejores y más distinguidos hispanistas que se conocen, el profesor Gabriel Morelli, a quien agradezco muchísimo su generosidad para participar en la cátedra, así como a la profesora Isidora Campano, que también conocida en la casa, nuestra profesora de literatura española. Realmente, como digo, esto es un privilegio poder tenerlos aquí hoy día y les doy la bienvenida, y yo creo que como estamos para escucharme a mí, quiero pedirle a Isidora Campano que nos haga la introducción al profesor Morelli, y luego el profesor Morelli nos hablará de García Lorca. Como ustedes saben, se cumple este año los 80 años de su muerte, que es un tema que puede parecer muy lejano, 80 años, y que sin embargo es un tema abierto. Eso es lo más interesante. Así como García Lorca podríamos considerarlo un personaje de la literatura chilena, como en España consideran a Neruda un personaje de la literatura española. Con esto quiero decir que más allá también de la cuestión biográfica, toda la conexión que existe, todos los vasos comunicantes que hay entre esos dos periodos tan fecundos de la generación del 27 y nuestra propia generación, Huidobro, Neruda, etc., me parece a mí que es una cantera absolutamente fascinante y actual para acceder a la literatura. Así que, sin más, dejo con usted a la profesora Campano. Hola, gracias. Buenos días. Un momentito que tengo que dar un recado por el profesor. Ya está hecha la petición. Bien. Como dijo nuestra decana, quiero darles las gracias a todos por estar acá, y en especial al profesor Gabriele Morelli. Y los invito un poco a escuchar esta presentación y sobre todo después de lo que nos va a contar él. Gabriele Morelli ha sido indiscutiblemente reconocido como uno de los principales hispanistas internacionales, y ser el presidente de la Asociación de Hispanistas Italianos lo avala aún más. Internacional porque se trata de un italiano que se apasiona por la literatura española y no solo la estudia, sino que además la comenta, la edita y reedita. Difunde sus ideas, sus problemas, sus conflictos y las vidas íntimas de los autores. Y va por el mundo enseñándonos y contándonos de todo aquello. Algo de eso nos dice la publicación de sus más de 55 cooperaciones en revistas, casi 40 colaboraciones en obras colectivas, y la publicación de libros sobre la generación del 27 y la vanguardia, o la generación del 27 y la modernidad, además de la edición de poemarios de integrantes de este grupo. Su interés por la vida de los poetas, que admira, se refleja en la edición y publicación de algunos epistolarios, como Epistolarios del 27, Estados de la Cuestión, o Eugenio Luraya y Rafael Alberti, Correspondencia inédita, o el epistolario inédito sobre Miguel Hernández entre Darío Puccini y Josefina Manresa, o el artículo Aspectos y formas de la oralidad en el epistolario lorquiano, o las cartas americanas de Federico García Lorca, entre otros muchos textos más. Los reconocimientos que ha obtenido no pueden dejar de señalarse, como la obtención en el 2005 de la Cruz de Isabel la Católica por el en ese momento Príncipe de Asturias, ahora Rey de España, el Premio León Felipe en el 2000 y el Premio Cervantes de la Traducción en 2005. Estas son solo algunas señas de su compromiso con el mundo hispánico. Es además reconocido pionero en los estudios de la vanguardia española, rescatando incluso de las injusticias de esta historia literaria
a los que se autodenominaron emblemáticos ultraístas o vanguardistas, como es el caso de Juan Larrea, al poco entendido Gerardo Diego, o a los más fundamentalistas experimentadores, como el caso de Ramón Gómez de la Serna. Ha estudiado también la relación de esta vanguardia española con América y ha escrito sobre Vicente Huidobro, Pablo Neruda y su amistad, también hay que notarlo, con Jorge Edwards. Pero parece ser que es la generación del 27 el objeto principal de su interés, y así ha investigado sobre Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas y el inspirador de este grupo poético, Luis de Góngora. Ha decidido rescatar nuevamente a los olvidados de esta generación, como Emilio Pradós y Manuel Alto Laguirre, y por sobre todo ha mostrado un profundo interés por Federico García Lorca, su obra, su vida, su figura, por todo lo que Lorca era y es, por lo que representaba y representa para su generación, para la poesía, para España y para el mundo. Y como es obvio, dentro de la propagación del mito lorquiano se ha interesado también por su muerte. Es ahí donde Gabriele Morelli llama mi atención. Él, como pocos, se refiere a los hechos tal cual parecieron ocurrir. Habla de la muerte de Lorca, sí, pero habla de su asesinato. Y su nombre además suena a personaje de novela detectivesca, así que más me intriga lo que sabe de ese hecho. García Lorca muere, o mejor dicho, es asesinado en julio de 1936, mismo año y mismo mes en el que comienza la Guerra Civil Española. Muy poco, casi nada se sabe de lo que ahí pasó. Se especula mucho, como ocurre siempre con estas cosas, pero las certezas son muy pocas. Quizás ese misterio en torno al fin del poeta haya contribuido a la creación del mito. Gabriele Morelli, ya en 1988, edita el libro Federico García Lorca, Ensayos críticos en el cincuentenario de su muerte, haciendo evidente su preocupación por el poeta y su asesinato, o por el poeta y su legado tras la muerte, o por lo que la muerte, o por el legado de muerte, en fin. Quizás esas son las preguntas que yo quisiera hacer respecto a la muerte-asesinato de García Lorca. ¿La muerte real? ¿Quién mató a Lorca? ¿Por qué? ¿La muerte simbólica? ¿Qué se muere cuando muere Lorca? ¿Dónde está el cuerpo de Lorca, por ejemplo? Pero sé que eso es más de historia y de historia policial que de estudio literario. Sin embargo, igualmente me pregunto qué pasa con la obra lorquiana y la muerte. En toda ella está presente la tragedia, la sangre, el drama, el duelo tras la muerte y el drama de muerte. La tragedia incluso de la misma muerte. Es evidente que es así. Pero ¿qué pasa con la vocación casi profética de Lorca en sus poemas? ¿Dónde abunda el dolor y la sensación de fin? ¿Qué augurios hay en su Romancero gitano o en Poeta en Nueva York de lo que pasaría? ¿Qué hay en Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, por ejemplo, que lo acerca a esa muerte? La muerte lo acecha, lo rodea, lo circunda, y así lo vemos y lo leemos. La muerte como tema central de su obra, la muerte como eje temático incluso de toda su generación. Ahora, en este 2016, se cumplen 80 años de su asesinato. Estamos a 8 décadas de una mal conocida ejecución, y Gabriele Morelli nos hablará sobre los 80 años de esa muerte, de ese asesinato y de las verdades y misterios, o como él mismo ha titulado su conferencia, de sus luces y sus sombras. Muchas gracias, ante todo aquí la colega, que no somos amigos, pero como si fuéramos amigos, pues así la presentación es de una amiga, siempre generosa con mis cosas. Y otro agradecimiento naturalmente a la colega aquí, Cecilia Huidobro, que ya yo conocía por haberla leído. Aquí está, son los libros sobre todo Huidobro, y para mí es un placer estar aquí, sobre todo en esta sala tan acogedora en que se nota el entusiasmo por la poesía, no esta sala académica, ¿no? Grandísima, etcétera, pero hay una presencia humana intensa. Y además aprovecho para enviar los saludos de mi universidad, de mis alumnos de la Universidad de Milán y de Bérgamo, que está aquí conmigo, ¿no? Representa este abrazo universal que siempre se hace a través de la poesía, a través del arte. El único modo para efectivamente unirnos, enriquecernos, ¿no? Más allá de lo que pasa en la vida y más allá de la muerte.
Hoy la muerte es una imagen que recorre continuamente y no se puede no mencionarla al hablar de Federico García Lorca. Veremos. Yo llevo muchos años estudiando Federico García Lorca, más de 30, 35 años, y debo decir que todas las veces que vuelvo a leerlo siempre algo me queda que no he entendido bien. Y es decir que normalmente después del exégesis de un libro, de una lectura, un intento, pues cuando ya terminamos este esfuerzo, allí empieza la poesía, allí empieza nuestra relación con el texto, que siempre es algo misterioso, que es difícil de explicar completamente. Pero otra cosa que quiero decir, que estamos hablando de un poeta que es español, pero es un poeta universal, pero es también un poeta que tuvo relaciones con la poesía chilena, sobre todo con los representantes mayores de la poesía chilena. Y es el caso de Pablo Neruda, y también es el caso de Vicente Huidobro, que pocas personas saben que tuvo relación con Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, él pensaba que el poeta único era él, ¿no? Y además lo decía, es cosa rara, él es uno que lo decía, ¿no? Decía que Lorca era un poeta mediocre y no se lo decía delante de él, ¿no? Esto para decirte que era muy un personaje, pero es un grandísimo poeta. Yo siempre insisto al lado de Neruda que Huidobro es la poesía moderna, es la nueva. Huidobro nos inventa un espacio verbal que antes no existía, en que todas las imágenes se relacionan, además de su significado. Es un poeta joven, de la juventud. Toda su poesía aparece verbos como florecer, brotar, renacer, ¿no? Todo algo nuevo, inventar. Él nos invita a inventar continuamente nuestra vida a través de la palabra poética. Bien, digo, tuvo relaciones. Yo encontré hace algunos años una carta de Vicente Huidobro que escribe a Federico García Lorca, que conoció en Madrid, cuando Huidobro en 1918 va a Madrid y crea una escuela creacionista con discípulos como Gerardo Diego, como Juan Larrea, Guillermo de Torre, tuvo su séquito, y se conoce, se frecuenta, repito, Huidobro siempre desafiando un poco al grupo, porque el poeta era él y no nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo Huidobro es un hombre muy leal, muy generoso, y a pesar de sus juicios, aquí tengo una carta que acabo de descubrir hace pocos años, que cuando Lorca está en Buenos Aires en 1933-34, que lo invita para la tournée teatral, in cui tuvo un éxito rotundo, un éxito excepcional, tanto que hay carta de Lorca que escribe a la madre y le dice: me parece que soy un torero, ¿no? Todo me llama, todo me invita. Bien, Huidobro le llega la noticia que Federico está allí y le escribe. Esta es la fecha: Santiago, 20 de octubre de 1933. Querido Federico, me dice que es posible que te vuelvas a España sin haber venido a Chile. Eso sería intolerable y absurdo. Venir a América y ya una vez aquí volverse sin llegar hasta mí, que estoy aquí. De paso, se diría solo para esperarte, es una ofensa. Lo que debes hacer es lo siguiente: búscate una empresa mendocina que te lleve a dar conferencias en Mendoza y de ahí saltas a los Andes. Si estás dispuesta a dar unas 3 charlas en Santiago, habría empresario que te pagara el viaje. Contesta luego, estoy seguro de que tendrás mucho éxito. Yo estaré muy feliz de verte. Un fuerte abrazo de tu viejo amigo Vicente Huidobro. Así estamos aquí al lado de Huidobro y de Neruda. Esta carta la descubro hace algunos años y me lo dio la familia Federico García Lorca, con la cual yo estuve muy en contacto. Y además, repito, fue muy gran amigo de Neruda. Efectivamente, en Buenos Aires se encontraron, dictaron una conferencia sobre Rubén Darío, una conferencia a la limón, ¿no? Que es un término de la corrida española, es decir, cuando los dos toros combaten juntos, en donde uno habla y pues sigue el otro, ¿no? Y se alternan las preguntas. La inventa Lorca esta expresión, una conferencia a la limón.
en donde empieza Neruda y pues le toca a Federico, pero la persona pensaba que se estaba equivocando Federico, que no debía hablar él, ¿no? Él está tirando la chaqueta, mientras era un juego que estaban haciendo. Se encontraron mucho y se hicieron amigos, y estoy seguro que Residencia en la Tierra, que ya Neruda la estaba escribiendo ya cuando estaba en Batavia, en Oriente, empieza, y que sufre la influencia de poeta en Nueva York, que Lorca no publica, pero lo lee a Pablo, así que Neruda ya conoce poeta en Nueva York, el lenguaje nuevo, en parte surrealista y en parte expresionista, que encontramos en las tres residencias de Neruda. Creo que uno de los grandes libros de la literatura mundial, las tres residencias en la Tierra, que ha cambiado el lenguaje, que en fin. Bien, esto para decir que estamos en presencia igualmente de dos grandes poetas a su lado, que estarían contentos, sin duda, están contentos que aquí estamos hablando de Federico García Lorca. Federico García Lorca es uno de los grandes poetas populares. Se ha hecho de vez en cuando, sí, para saber cuál es el nombre del poeta más conocido al nivel popular, es decir, no solo uno que lo ha leído totalmente, pero que lo conoce. Y han salido antes el nombre de Dante Alighieri, porque evidentemente, y pues creo Shakespeare y al mismo tiempo Federico García Lorca, y pues llega Neruda, etc. Pero tanto Dante cuanto Shakespeare ha tenido muchos años para que lo conociera, ¿no? Mientras Lorca es un poeta moderno, aquí celebramos 80 años de su muerte, pero es un poeta muy popular, que llega a cualquier nivel de la lectura, tanto culta, refinada, cuanto popular, ¿no? Es un lenguaje misterioso que llega al alma del oyente. Bien, hay que decir que no voy a contar anécdotas de cuánto Neruda lo conoce en Buenos Aires, que va a una comida de un mecenas de Buenos Aires, que le invita a dar a una comida, a una cena luculiana, y que se come un asado de un buey entero con hierbas de la pampa, y en esta cena, lo cuenta Neruda, con Federico está delante de él una poeta bellísima de ojos azules, e inmediatamente Pablo la mira y ella responde con su mirada. A este punto Neruda le dice: vamos a mirar las estrellas, aquí hay una torre alta, y van arriba y allí hay una escena erótica que inmediatamente Pablo, naturalmente ya la mujer estaba dispuesta, la abraza y tiende a tirarla al suelo, etc. Y hay un episodio que cuenta Neruda y que Federico, que está impresionado, emocionado de esta escena erótica, ¿no? Y está allí, y Neruda le dice: no, mira, va allí y hace el centinela para que nadie vea. Y emocionado Federico se cae en la escalera y se rompe la pierna, ¿no? Pero hay otra versión sobre este que cuenta Neruda, porque no siempre los poetas cuentan la verdad, ¿no? Hay otra versión, que esta mujer, que parece condescendiente, etc., dice: esta mujer soy yo, y es Blanca Luz Brum, que fue esposa del poeta peruviano Juan Parra del Riego, y pues fue segunda esposa del pintor Siqueiro, ¿no? De los murales, ¿no? Ella dice: no, esta soy yo, pero no es verdad lo que cuenta Neruda, es que yo, cuando él intentó abrazarme y tenderme al suelo, yo llamo a Federico para que intervenga, y Federico, emocionado de esta escena, se cae y se rompe la pierna. Así que la cosa vista por parte de Neruda no es tan etcétera. Sobre esto que se ha roto la pierna, muchos han dicho que Neruda se lo ha inventado, etc. Pero yo he encontrado en el epistolario, porque estudio mucho los epistolarios, en una reseña de una obra de Lorca en Buenos Aires, cuando va a presentar Bodas de Sangre, al final el público llama al nombre en voz alta al autor, Federico García Lorca, que tiene que presentarse, ¿no? Para un aplauso. Federico se presenta y lleva un bastón.
Esta es la prueba que no está inventando Neruda, está inventando la historia, ¿no? Historia un poco masculina, como la ve, pero, en fin, todo este anécdota para decir que tuvo una gran amistad. Es inútil, sabemos que cuando llega a España, que va como cónsul a Madrid, de Barcelona, allí lo está esperando a algunas personas, entre las cuales Federico, con un ramo de flores, está esperando a Pablo Neruda. Única persona que va con las flores en España, aparte del torero, dice, es este Federico, que le está desafiando, ¿no?, lo ridículo que era ir con un hombre, con una maceta con un ramo de flores, va esperando a Neruda y poi lo presenta en la universidad. Conocemos la presentación de Federico que le hace, etc. Además, el grupo del 27 le dedica un libro, 3 cantos, y pone todas sus firmas como homenaje a Pablo Neruda, que lo integra dentro del contexto de la literatura española. Así que podríamos incluso hablar de Lorca a través de Neruda. Pero esto, diríamos, un preámbulo para decir que estamos dentro de un poeta que ha tenido relaciones con la poesía chilena, ha leído profundamente a Neruda, conoce Huidobro, etcétera, etcétera. Pero la cosa que, antes de hablar del tema, ¿no?, esto de la muerte, que quiero anticipar, es que muchas veces, Lorca, la poesía de Lorca, casi siempre proviene de una experiencia personal biográfica. Es difícil encontrar una imagen que nos parece surrealista o no sé qué, ¿crees?, o expresionista, que sea pura invención de un mundo que no existe. Lorca todo saca de su experiencia personal. Claro, la transforma, o a veces utiliza una experiencia de una hermana, de algo que ha visto, ha vivido como fuera suya, y la transforma en algo poético. Y para esto voy a demostrar algunos versos que seguimos leyéndolo e equivocándonos, ¿no?, porque pensamos en una interpretación surrealista, pero en realidad veremos que proviene de una experiencia directa. Voy a leer estos versos, si aquí no me equivoco, porque es un poco distinta Vamos a ver si necesito la ayuda, como siempre, que los profesores son incapaces casi siempre. No, ahora bajar un poco este texto. No, pero me interesa esto. Mira, este verso, Alma ausente, es una estrofa que ya se ha nombrado, del famoso Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Ignacio Sánchez Mejía era un torero elegante, aristocrático, amigo de Lorca, del grupo del 27. Estos toreros amaban la poesía, no como ahora, ¿no?, o el fútbol, etc. Eran personas que se rodeaba de artistas. Él fue mecena cuando se celebró el tercer centenario de Góngora en Sevilla. Fue él que ayudó económicamente porque pertenecía a una familia rica, etc. Y era gran amigo de Lorca. Y entonces, cuando muere este amigo, Lorca escribe este famosísimo Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que se considera el más conocido, el más popular, sobre todo por este verso que se repite: a las 5 de la tarde. Era las 5 en punto de la tarde, ¿no? Una hora cósmica, la hora de la muerte, ¿no? Todo a nosotros llegará a estas 5 de la tarde, ¿no? Y se repite, así que ya es un lema. Incluso en Italia, cuando se dice a ti te toca, ahora te toca a ti la enfermedad, tú tendrás tus 5 de la tarde, ¿no? Se ha transformado en algo, diríamos, un poco icónico. Y entonces esta es la última parte, ¿no? Alma ausente, este famoso torero ya ha muerto y ya el cuerpo se está corrompiendo. En donde dice: no te conoce el toro, ¿no? El toro con cual ya no te conoce. El toro es un animal del mundo heroico, ¿no? Toro y caballo son de la literatura clásica, son la mitología, ¿no?, del heroísmo, porque él lucha contra el toro. La higuera es la planta porque tenía una finca, tenía una finca doméstica, es decir, ni caballos, ni hormigas, es decir, el mundo heroico y el mundo familiar, como la hormiga, ¿no?, que es un animalito de nuestra casa, ya no te conoce porque tú has muerto, ¿no? Bien, con todo esto llegamos a esta estrofa, y no quiero además alargarme más sobre este texto, pero soy un poco eso, y vamos a la última estrofa, que es la que yo voy
esto, dice, no te conoce el lomo de la torta, porque tú has muerto para siempre, ¿no? Eso. El otoño vendrá, porque muere en agosto, vendrá el otoño, claro, es distinto el otoño de aquí, ¿no? El otoño en Europa, después, sí, en agosto y después llega septiembre. El otoño vendrá con caracolas, uva de nieblas y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque tú has muerto para siempre. Bien, el otoño vendrá con caracola, uva de niebla, ¿no? Son los productos del otoño, uva de niebla. Pero Lorca dice uva como racimo de niebla, ¿entiendes? Pero pone la palabra uva, porque claro, ya la gramática es una gramática rota, fragmentada, después de la muerte de un amigo, no puede escribir con los términos normales, y usa una gramática, una sintaxis retorcida. Y montes agrupados, que es típico de la niebla del otoño, pero nadie bien, mirar tus ojos. La palabra que siempre hemos un poco discutido, el otoño vendrá con caracolas. Ahora, la caracola no es un producto del otoño. La caracola marina, lo han traducido con caracola, no tiene nada que ver con el otoño. Yo siempre me he preguntado, ¿qué es esta caracola? ¿Por qué dice caracola? En donde muchos han dicho es una imagen surrealista, es una metáfora, el mar, la caracola, pero no tiene nada que ver con niebla, montes agrupados, que son imágenes reales. En realidad, Lorca está diciendo otra cosa. Y yo lo he descubierto, no hace mucho, entrando en un patio de Sevilla, en una casa antigua, un colega, yo entrando oía un perfume tremendo, un olor, y me digo, ¿qué es este olor? Ma dice, tengo un patio aquí abandonado del 1000 y tanto, es una casa antigua que lo estoy restaurando. Y digo, ¿qué es qué flor? Dice, es la caracola. ¿Caracola? Sí, es una enredadera que florecía mucho aquí en Sevilla a comienzo es que florece en otoño son caracolita azul y blanca. Lorca, vendrá el otoño con caracola. Otra vez nos da una imagen real. Y podríamos dar otro texto, lo voy a sintetizar porque quiero poder dedicarme más a la parte de la muerte. Otro texto en que hay un poema que se llama Aquellos ojos míos de 1910. Es un poema del poeta en Nueva York. Yo una vez le pregunté a la hermana de Lorca, que se llama Isabel, que le digo, oye, esta imagen, a cierto punto dice, aquellos ojos míos de 1910, dice, vieron el cuello de la cajaca, y pues dice, en el jardín donde la rana se comía, donde los gatos se comían la rana. Y yo digo, oye, Isabel, pero es una imagen surrealista, ¿no? El bestiario surrealista que estamos en el libro Poeta en Nueva York, de 1928-29, allí efectivamente Lorca utiliza un lenguaje en parte surrealista. Digo, claro, es un mundo, diríamos, estos gatos, un lugar donde los gatos se comen la rana, te da la idea de algo. No, dice, yo pienso que Federico está recordando la infancia, su infancia, 1900, pero está recordando una cosa mía, es decir, ¿qué pasó? Pasó que un día los hermanos me regalaron una ranita, era pequeña, en donde me acompañaron a ponerla, a meterla en el agua de la fuente del jardín de la casa. En el momento que yo la voy a poner, el gato de la casa, que se había escondido detrás, hace un salto y se la come delante de mí, y dice, ha sido una tragedia tremenda. Y Lorca la hace suya, ¿no? Aquellos ojos míos de 1910, entre varias cosas, dice, di el cuello de la caja. Esta imagen anterior, siempre Isabel dice, no, es que pusieron Federico sobre la caja de la casa, pero la caja, que se dio cuenta que el niño tenía miedo, no quiso moverse, en donde Lorca recuerda el cuello de la caja, esto, que era la imagen que le queda, y después en el jardín donde los gatos se comían la rana. Pero la imagen, como siempre, usa un plural, los gatos se comían las ranas, lo hace, diríamos, a una imagen surreal, pero la fuente proviene de una experiencia personal que él transforma, como siempre.
Dicho esto, volvemos ahora a nuestro tema y vamos a ver si lo puedo pillar aquí y si no viene el amigo que me ayuda a cerrar esto y abrir el otro tema. Creo que ha desaparecido. Arriba. Esto. Volvemos al otro, volvemos al otro. Mira qué incapaz que soy, Si me viera mi mujer, me dice no sé qué, ¿no? Eso, bien. Y volvemos a este tema. Es decir que prácticamente ahora tenemos nuevo documento y estamos hablando... ¿Te lo doy a ti? ¿Te lo doy a ti? Sí. Y entonces tenemos un nuevo documento y para poder un poco describir con cierta exactitud, aunque sobre la muerte de un poeta es difícil decir cuál es la verdad última, porque hay muchos testigos que han dicho cosas distintas, muchos documentos que avalan una tesis, otra, etc. Pero en fin, nosotros sabemos que con estos nuevos documentos que Lorca llega de Madrid a Granada el 14 de julio de 1936. En Madrid ya empieza acto de violencia, de protesta, en donde Federico teme, siempre ha sido tembloroso, siempre miedo de todo Federico, y en donde quiere volver a la casa, y muchos de los amigos le dicen que no, que se queda aquí en Madrid, que es mejor, porque, bien, vuelve a la casa con motivo que es, poco después será el día de la celebración del onomástico de su padre, que se llama Federico, y siempre Federico acudía a todas las fiestas familiares, porque es muy unido a la familia, sobre todo a la madre, y en donde esto normalmente era un poco el motivo que se decía que él de Madrid ha querido volver a Granada, en un momento en que Granada era una ciudad peligrosa, porque se estaba pensando en un posible levantamiento militar y las fuerzas estaban en Marruecos, ¿no? Los militares, así que el peligro era allí. Y todo decía que no debía volver a Granada. Lorca dice, no, voy a Granada porque voy a celebrar, estoy en mi casa, voy a celebrar, etc. Ahora se ha descubierto que había otro motivo, secreto, que es un plan secreto. Y es que Lorca en los últimos años tenía un otro amante. Lorca era un homosexual, ¿no? Se sabe, él ha sufrido mucho esto por serlo, porque no lo podía vivir como quería vivirlo, porque la familia tampoco podía saberlo, etc. Son años difíciles de ahora, ¿no? Completamente distintos. Y lo ha vivido como algo, un remordimiento, ¿no? Y entonces conoce a un joven, de que ahora vamos a ver las... lo pongo aquí, le busca ahora un joven que se llama, este joven se llama Juan Ramírez de Lucas. Lorca lo conoce hace un par de años. Se ha desconectado. Y entonces el plan secreto que Lorca tiene es volver a Granada para juntarse con este joven que tiene 17 años, Juan Ramírez. Bien, este es el dibujo de este joven, Juan Ramírez Lucas. Tiene 17 años, es de Albacete, es actor, quiere ser actor. Lorca lo conoce, se enamora, igual responde al otro, y el proyecto es ir a México, de Granada, juntarse con Margarita Xilgu, que es la gran actriz del repertorio de Lorca, de la Barraca, etc., pero también actriz de obra clásica, que quiere que Federico venga porque se representa obra de García Lorca, así que él y le manda el billete para el viaje. Y sabemos que de Margarita Xilgu que ya Lorca recibe el billete y le contesta que va a llegar. Y va a llegar con este Juan Ramírez Lucas, 17 años, de Albacete. Albacete es una ciudad cerca
de Granada, rubio, y de que se enamora. Pero el padre no quiere que este chico, 17 años, viaja a México, ¿no? Entonces Lorca le escribe una carta que le dije, tú debes tener paciencia, yo pienso siempre en ti, esto lo sabes tú y conmigo cuenta siempre, yo soy tu mejor amigo, te pido que seas político y no dejes que el río te lleve, Juan, es preciso que vuelvas a reír. A mí me han pasado también cosas gordas, por no decir terribles. Es decir, le aconseja que sea diplomático con su padre, con su madre, no haga una protesta violenta. Y esa es la última carta que sabemos y que le manda Federico. En aquel momento estalla la guerra civil, 17 de julio, en Marruecos, pues el 18 será, estalla la guerra civil, un grupo de oficiales de la guarnición de Melilla se había sublevado contra el gobierno central y el 20 la violencia fascista alcanzó Granada con su ímpetu y marca el comienzo de una época feroz de represión con miles de encarcelamientos, asesinados, ejecuciones capitales. Se cuentan más de 50.000 ejecuciones en esta primera, segunda y tercera semana de la ocupación de los rebeldes de Granada. Así se rompe las comunicaciones y prácticamente se rompe la relación. Este chico sigue viviendo, claro, y muere a los 94 años. Hace 4 años me parece que muere guardando el secreto hasta la tumba y deja una caja a la hermana que solo podía abrir cuando había muerto. En esta caja hemos encontrado esta carta, la última de Federico, que le escribe, y no tiene contestación porque se rompe la frontera, se rompen las comunicaciones entre Granada y el resto, porque Granada estaba ocupada por los rebeldes, pero había el ejército republicano al lado, a pocos kilómetros de Granada, que intentaba conquistar Granada. Y entonces este vive su amor secretamente, trabaja como hombre, como experto de arte en varias revistas, incluso en el ABC, Teatro ABC de Madrid. Y hay una anécdota, es una realidad. Cuando ABC, en los años 90, publica los sonetos del amor oscuro, porque eran esos sonetos de amor que antes se conocía, pero por fin los publica, el que trabaja en el ABC se presenta al director del periódico, que se llama Anson, que es un escritor, y emocionadísimo, porque podía leer estos sonetos del amor oscuro, y le revela su secreto, confiando en su secreto, ¿no?, que se guardaba, y le dice, no, yo he sido el último amante de Federico García Lorca. En donde Anson le dice, en donde este soneto Federico lo ha escrito para ti, ¿no? Y dice, no lo ha escrito para mí, lo ha escrito para Rafael Rapun, lo sabemos nosotros. Rafael Rapun fue secretario de la Barraca y era amigo de Lorca, y sabemos nosotros todos. Y le dice, fue un amor infeliz, porque no le correspondía Rafael Rapun a Federico, porque no era homosexual, o bisexual, pero no era homosexual. Y a cierto punto dice, sí, fue un amor infeliz él. Y dice, Rafaela escribe, yo tengo la nota que me ha dicho Anson, lo he entrevistado, era tan cerdo que incluso se acostaba con las mujeres, ¿no? Esto para él era una cosa escandalosa, ¿no? No, para mí el amor fue feliz, corto fue feliz. Entonces, este detalle da la información que todo lo que hemos dicho hasta ahora, que iba a Granada para estar con su familia, para celebrar el aniversario, está bien esto, sin duda, pero había otro proyecto que se truncó y pues estalla la guerra civil y esta persona, de que ahora vamos a ver si tenemos otro. Esta es otra cosa, lo dejo aquí porque ya soy más joven, ¿no?, en esta foto. Este Pepín Bello es gran amigo de Lorca, de Dalí y Buñuel. Los tres han vivido en la residencia de estudiantes, han estudiado,
inventa un lenguaje, ¿sabes? Son tres genios. Pepín Bello es el inventor de muchos de estos juegos, pero no escribe. Y vive y es el punto de referencia de los tres, cuando se peleaba él. Y él muere a 104 años, ¿no? Yo estuve con él una noche entera y ya a las 3 de la noche no podía más porque estaba cansado y continuamente pedía copita de vino, etc. Era un personaje extraordinario y te da la idea de cómo vivía estos personajes. Él me cuenta, por ejemplo, que su gran amigo Dalí nunca aprendió a leer el reloj. No, ha pintado muchos relojes, pero nunca lo ha sabido. Un día su padre le regala un reloj, me dijo, y llega a la residencia, el padre era notario, entonces le llega con un reloj nuevo, resplandeciente, el regalo de su padre, y dice, él para el reloj a las 9, y cuando le decía, ¿qué hora es? Son las 9. Dice, ¿por qué no sabía leerlo? Entonces lo para, ¿no? Y él te cuenta datos de la vida común de la residencia de estudiantes, que iban al cine, le daba a Dalí que comprara los billetes y le daba el dinero y vuelve sin dinero, sin billete, ¿no? Es una vida espantosa. Bien, pero vamos ahora a... Estos son los tres en la residencia de estudiantes. Dalí, ¿no? Lorca y Pepín Bello, que hemos visto, este señor más tarde. Y esto es un poema que Federico dedica a Juan Ramírez y que es un poema que escribe en una factura, al revés de una factura, y que se le llama el rubio de Albacete. Y el poema lo voy a leer, vamos a ver si el manuscrito, voy solo a leer algunos versos, que son versos de amor. Aquel rubio de Albacete vino, madre, y me miró, no lo puedo mirar yo. Aquel rubio de los trigos, hijo de la verde aurora, alto, solo y sin amigos, pisó mi calle a deshora. Este verso es muy indicativo. Él tenía 17 años, Lorca tenía 36 años, 37 años. Y aquí empieza la cosa. Aquel lindo de cintura, rubio galán sin sombrero, sembró por mi noche oscura su amarillo jazminero. Tanto me quiere y le quiero que mis ojos se llevó. No lo puedo mirar yo. Aquel joven de la Mancha vino, madre, y me miró. No lo puedo mirar yo. Este es el poema que hemos encontrado, todavía no se publica, pero que da la idea de la relación intensa, breve, que tuvo Federico con este joven y que era el último episodio de su vida, que marcó su episodio de su vida, con el cual pensaba ir a México, vivir un amor al aire libre, ¿no? Sin la presencia de los padres y con el expediente del teatro, etc. Pero que igualmente... Bien, Federico se queda allí en la huerta de San Vicente, que es la casa de campo de la familia, donde la familia se reunía durante el verano intenso de Granada, y Federico pasaba las vacaciones casi siempre allí, en una casa con jardín, con árboles, con agua. La familia Lorca era una familia bastante rica, que tenía tierras, etcétera, ya conocida. Una familia que yo la he frecuentado, la hermana, el sobrino. Era una familia, sí, que tenía dinero, pero un poco campesina, rodeada de doméstico de campo, y que recogía siempre, cada día iba a visitarle campesino, amigo, etc. Muy liberal, muy democrática. Siempre me ha preguntado a mí si Lorca era de derecha o de izquierda, etc. Lorca no era de derecha, la familia de Lorca era republicana. Yo he hablado muchas veces pero una republicana como ideal democrático, no diríamos en contraposición. Lorca no era marxista, Lorca siempre no se negó a firmar un manifiesto marxista, que Rafael Alberti intentó varias veces hacerlo, pero estaba en favor de los pobres,
firmó manifiesto, aquí tenemos varios, vamos a ver si nos encontramos. Este es el rubio de Albacete cuando ya tiene bastante años, ¿no? Esto, pues vosotros podéis ver que aquí a la izquierda se ve Federico con el puño, ¿no? ¿Lo reconocéis vosotros? Está el primero es Rafael Alberti y la última aquí es la esposa María Teresa León. El otro es un argentino, Suero, un periodista importante, amigo de Federico, etcétera, que está en Madrid y se despiden. Y para despedirse, como era un hombre muy comprometido políticamente, Suero, entonces se hace un banquete, es un poco el uso, la costumbre española, cuando una persona se marchaba de Madrid, incluso Buidobro cuando se marchaba le organizaba un banquete, y como han bebido mucho, incluso por compañía, porque él era un hombre muy comprometido, levantan el puño todo, pero se ve de la cara que han bebido todos, ¿no? Que se ve que tiene una cara, etc. Pero Lorca estaba en favor, diríamos, era un hombre, además la familia Lorca, recordamos que él fue muy protegido, amigo de Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos fue profesor de Derecho, pues fue ministro de la República. Y así que Lorca llega a la residencia de estudiantes a través de una recomendación de Fernando de los Ríos. Además, el hermano de Lorca, Francisco, se casa con la hija de Fernando de los Ríos. Así que entre la familia de Fernando de los Ríos, socialista, y la familia Lorca había parentesco, había relaciones, ¿no?, de amistad. Incluso otra hermana de Lorca, que se llama Concha, se casa con el alcalde socialista de Granada, Fernández Montesinos, que lo mata, lo fusila el día anterior de Federico. Evidentemente la familia no podía ser una familia de derecha, fascista, no lo era por nada, pero tenía amigos que eran de derecha. Luis Rosales, la casa donde se refugia, veremos, era de la Falange, pero no es que le interesaba la persona, era amigo de la persona. Si la persona era amable, inteligente, poeta, era su amigo. Esta es un poco tanto que se discute de la amistad de Federico Lorca con el hijo de Primo de Rivera, dictador, que se conocía, porque él admiraba mucho la poesía de Lorca, y Lorca la admiraba como persona. Son cosas misteriosas esto. Lorca era una persona que superaba la división ideológica, ¿no? Bien, es decir que tenemos muchas, diríamos, prueba de estas relaciones entre Lorca y los amigos de izquierda. Y vamos a ver si pasa algo aquí. Esto es Federico, lo pongo cuando fue director de La Barraca. La Barraca era una troupe teatral, una especie de ambulante, que dio teatro en España, en las universidades, pero también y sobre todo en los pueblos, donde nunca había llegado el teatro, donde él va con obras de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, lugares donde a veces se representa la historia de la comedia y estas personas nunca habían visto la comedia. Así el público que Lorca ama es el público popular, sencillo, analfabeta, y al mismo tiempo el público culto, intelectual. Más o menos lo que pasa en Italia con un poeta Pasolini, Pier Paolo Pasolini, que igualmente el público que él ama es el público, diríamos, de la periferia, ¿no?, de Roma, y el público intelectual, porque los comprende. Bien, y entonces estas relaciones, diríamos, de amistad con Fernando de los Ríos, es la que veremos, pues le será fatal en el momento del estallido de la guerra civil. Llega, hemos dicho, el 14 de julio, pero poco después, sin ahora reconstruir toda la historia, llega un grupo de militares en la huerta de San Vicente, van buscando personas y amenaza a Federico García Lorca. Incluso llega un grupo de militares con un técnico del piano. Lorca sabía que era un músico, ¿no? Tocaba, sonaba, tenemos disco de él, canta la Argentinita, estudió
no puede hacer toda la vida de Lorca. Estudió en Granada, la primera etapa de su vida en Granada, estudia, incluso fue amigo de Manuel de Falla, fue amigo. El hombre tan diferente, porque Manuel de Falla era pequeño, calvo, muy católico hasta el extremo, maniático, y Lorca al contrario, era alegre, sonriente, era completamente distinto, pero los dos sintonizaron. Y además juntos organizaron la fiesta del Cantejondo en la Alhambra, y Lorca escribe el poema del Cantejondo, evidentemente porque le inspira la música andaluza, etc. Entonces llega y viene un grupo de militares a buscar, secuestra el piano de Lorca que tenía en casa. Lorca siempre tocaba, sonaba, donde iba siempre, y un técnico para desmontar el piano pensando que dentro había un aparato de espía con los rusos. Consideraba a Lorca un rojo, lo llamaba rojo, porque rojo era todo lo que no era, en fin, no, estaba un poco fuera. Y él era rojo, ¿por qué? Porque era amigo de rojos. Era rojo porque estaba rodeado era amigo de Fernando de los Ríos. Era rojo porque era homosexual, que se sabía esto, que se sabía. Y cuando van en la huerta de San Vicente lo amenaza y le llama maricón, los soldados. Es decir, que estas cosas lo sabía. Pero esto era una cosa que no se soportaba, ¿no? Bien, a este punto, temiendo el peligro que le iba a llevárselo, la familia decide que se esconda en un lugar seguro, porque claro, allí cada día estaba pasando lo que estaba pasando, se mataba continuamente, era un momento de desorden, de anarquismo, de violencia, de opresión. Ocupada la ciudad, los rebeldes iban buscando cada persona que había sido anárquico, o que había no sé qué, anticlerical, o que era socialista o marxista, y lo fusilaban. No es que en este momento de lucha, porque había el Frente Republicano al lado, se eliminaba a las personas, sin nada. Entonces, preocupado, la familia, por lo importante, decide que se vaya a esconder en casa de Luis Rosales. Luis Rosales, yo he conocido el hijo de Luis Rosales, he conocido él, pero no he podido hablar con él. Era más joven que Federico, era poeta y se frecuentaba mucho. Y Luis Rosales pertenecía a la familia más potente falangista de Granada. Así, hombre, aquí no van a buscar a nadie dentro de una familia falangista. La falange era la que inmediatamente ocupó la ciudad. Antes de los nacionalistas se sublevaron, eran los falangistas que ocuparon el ayuntamiento, etc. En donde Lorca se pasa allí bastantes semanas. A cierto punto, y sabemos lo que hace Lorca allí, la familia de los Rosales se quedaba en casa solo las mujeres, la madre y la hermana, porque todos los hombres estaban en la guerra, estaban en el frente que estaba allí, en las afueras de la ciudad. Había varios, Luis Rosales y pues otro, Miguel, que igualmente era el más fuerte, el más potente. Y a cierto punto llega un representante de la CEDA es la Confederación Española de Derecha Autónoma, de derecha prácticamente, y es el 16 de agosto y va Ramón Alonso Ruiz, que es un miembro de esta CEDA, y va a detener a Federico García Lorca en la casa de los Rosales. La casa de los Rosales, calle Angulo, era una casa importante, la familia Rosales era la más importante, y a veces los falangistas se reunían en casa de Luis Rosales porque era un punto de convergencia. Y allí encuentra que Federico está solo, está con la madre anciana y con la hermana. Nadie está de los hombres, todo está en la guerra o no está en este momento. Entonces la madre impide que se lleve a Federico, no estando sus hijos. Llama por teléfono, resulta difícil, al final encuentra uno que está en un cuartel y viene y cuando llega ya la calle está ocupada por militares. Había bloqueado la salida, la entrada y habían puesto soldados en la azotea para controlar, ¿no?, que nadie se escape. Así que él ve que no se podía hacer nada. Entonces acompaña a Federico al gobierno civil,
que está allí cerca de la casa, naturalmente protestando violentemente por el hecho que han detenido una persona en su casa, en casa de falangista, una persona que es un amigo, ¿no?, de familia. Claro, en este momento evidentemente que la razón no funciona, ¿no? Allí estaban deteniendo a varias personas, hubo alterco violento y sacó la pistola, incluso lo Rosales. El comandante es Valdés, igualmente intentó, pero dice no, aquí usted quiere liberarlo, pero se necesita contestar al motivo por qué lo han detenido. En donde rellena la papeleta y inmediatamente Rosales, uno de los Rosales, va a buscar no sé quién, el jefe allí, para que le dé el certificado de liberación de García Lorca. El día siguiente él llega ya con el documento que podía liberar Federico García Lorca. ¿Qué pasa ahora? Estamos 16 de agosto de 1936. Federico lo han detenido por la mañana, llega y lo lleva a la cárcel de la Casa Civil, allí detenido. Ahí está el terco violento, los Rosales evidentemente se siente ofendido. Alonso, él dice, ¿quién ha sido que lo ha detenido? Entonces sale Alonso Ruiz, entonces usted dice, quítase la camisa porque yo soy su superior, ¿no? Para decir que, pero claro, él tenía una denuncia, el comandante Valdés tiene que respetar la denuncia. Rosales va intentando en todos modos. Estamos el día 17, aquí empieza la duda sobre la muerte de Federico García Lorca. Es decir que 17 vuelve los Rosales y le dice que ya no está, que ya lo ha enviado a Biznar. Biznar es un pueblo a 8 kilómetros de Granada, es un pueblo cerca de una sierra tremenda, donde había una casa colónica, se llamaba la colonia, que antes servía para los niños en verano, porque es un lugar cerca de la sierra, pero la había transformado en cárcel ahora, con la ocupación de Franco, etc., se había transformado en una cárcel donde llevaba a los detenidos y los mataba poco después en los alrededores, que eran lugares, diríamos, inhospitales, etc. Era un lugar para detener por algunas horas a los que le iban a matar. En donde Lorca llega, incluso Luis Rosales, y ya le dice que ya no está. Aquí hay la duda. Yo he hablado con los Rosales. Él piensa que lo está engañando, y que Valdés, el comandante, temiendo la ofensiva de los Rosales, que iba a liberarlo, le envía inmediatamente a Biznar para, o al contrario, temiendo que ellos podía forzarlo, le dice que no está para no deber discutir. En donde hay una tesis que el día 17 alguien histórico dice que todavía Federico está allí. Hay otra tesis que yo comparto por varios motivos, es que le dice que ya el 16 mismo lo había llevado a Biznar. Y sobre esto hay mucha discusión. Pero yo recojo sobre todo la entrevista que algunos historiadores que son falangistas, que así ha podido sacar noticias más auténticas, ¿no?, de los falangistas, dice que efectivamente Lorca lo mandaron a Biznar la tarde del día 16. Aquí hay otra duda. Dice que quién ha dado la orden, en donde el comandante Valdés de la Casa Civil en aquel momento no estaba. Y la orden llegó, sabemos, de Sevilla. Sevilla, allí estaba el general Queipo de Llanos. Pero la comunicación estaba interrumpida entre Granada y Sevilla. Por lo tanto, hay una tesis que dice no puede haber sido Queipo de Llanos, el general, porque no había comunicación. Pero otra versión, no había comunicación, pero la tenían los comandos militares, las tenía entre ellos. Muy probablemente la orden llega de Queipo de Llanos de Sevilla, que era el comandante superior. Federico molestaba como nombre, como amigo de Fernando de los Ríos, etc. Y en donde manda la orden se dice con esta frase. Le pregunta el comandante Valdés de Granada,
de la Casa Civil. ¿Qué hacemos, no? Porque aquí hay los rosales, todos están protestando. ¿Qué hacemos? Dale mucho café, que era la palabra secreta para decir mátalo, ¿no? Esto, yo pienso que efectivamente la orden le llega el mismo día 16 de Llano, Queipo de Llano, así inmediatamente lo transfiere con otras 3 personas, 2 banderilleros que eran anárquicos, por eso por ser anárquico debían matarlo. Otro era un maestro de escuela elemental, igualmente él era simpatizante de la izquierda, etc. Lo coge en sus casas, lo lleva a la Casa Civil y lo lleva de noche a Visna, ¿no? Aquí podemos ahora casi leer la crónica que yo he reconstruido detenidamente de las últimas horas. Hemos hablado del último amante y ahora hablamos de las últimas horas de Federico García Lorca. Yo digo que cuando lo he escrito y cuando he intentado sacar todas las noticias posibles, me detuve varias veces porque fue una sugerencia para mí recordar los momentos en que Lorca ya se da cuenta que no había otra posibilidad y que le iban a matar. Recordando que Federico evocaba continuamente la muerte y cuenta Dalí y cuenta Pepín Bello, que hemos visto, este Pepín Bello, que cuando que dormía en su habitación de la residencia de estudiante, que llegaba antes, no tenía su habitación, dormía con él, y dice que a veces con los amigos se reunía para tomar té y él improvisamente se tendía en el suelo, se rigidía, y decía, mira cómo yo seré muerto. Y pues decía, mira cómo seré yo después de 2 días en que empieza la corrupción. Mira cuando me pone dentro del ataúd. Y después de esto se alzaba una carcajada y lo daba como un juego. Pero es impresionante las veces que sabemos como Lorca temía la muerte. Incluso Carlos Morla Lynch, que el cónsul chileno, gran amigo de Lorca, un hombre extraordinario, inteligente, que ha dejado un diario, él cuenta muchas veces que cuando va, por ejemplo, en autobús a Salamanca con Federico García Lorca y otros, las carreteras era tremenda. Yo incluso cuando estudié en Salamanca era tremenda, fíjate al tiempo de Federico, en donde había baches continuos, el autobús se paraba, distorsionaba. Y cuenta Carlos Morla Lynch que él miraba la cara de Federico, la mueca que hacía su cara, porque temía que se iba a volcar el autobús. Siempre, continuamente. Incluso la hermana de Salvador Dalí, Ana María, que adolescente, cuando Federico va a pasar vacaciones en casa de Dalí, y allí dice que lo llevan al mar, porque estábamos en Cadaqués, y dice que Federico temía entrar, a 3 metros ya no, temía que se iba a morir, ¿no? Es todos los recuerdos que tenemos, todos los amigos, Buñuel, todo esto cuenta cómo era para Lorca una obsesión, ¿no? Y hacía esta pantomima de la muerte para exorcizar su muerte, ¿no? Por eso hay que pensar. Yo digo que un día he conocido el hijo de Luis Buñuel, ¿no? El gran director, y que ha estudiado con Federico en residencia de estudiantes, y que me cuenta que cuando estaba rodando una película, me parece en Toledo, de su padre, no sé si Veridiana, su padre le dijo, llévame a Granada, un día de vacación. Y el hijo que conducía lo lleva a Granada. Y puede decir, llévame en el alba, llévame a Visna. Y va a Visna y rehace el camino, que son 3 kilómetros más o menos, de la colonia donde lo van a asesinar, y Luis quiso a la misma hora rehacer el viaje que había hecho Federico hacia la muerte, y al final le dijo, oye, lo que debe haber sufrido Federico pasando por aquí sabiendo que lo iban a matar. Entonces es el testimonio que tenemos de efectivamente esta obsesión de la muerte. Y por eso la vamos a contar de una manera detenida. En fin, se discute todavía si es el 17 o el 18, porque alguien dice que no, que se queda un día más en la casa del gobierno civil.
y hay testigos, por ejemplo Angelina, que es la criada de los Lorca, y que le lleva la comida, dice que el día 16 va a la comida, le lleva la comida, el día 18 igualmente le lleva la comida, y pues vuelve pero encuentra solo algo que no había comido nada. Entonces sería el 18, según Angelina, sería el 18, no puede ser el 17. Pero alguien dice que Angelina cuando lo cuenta, ya bastante vieja, se confunde. Incluso dice que como Angelina llevaba la comida incluso al marido de las hermanas de Lorca, el alcalde socialista de Granada, que estaba en la cárcel, que igualmente lo mata poco antes, alguien piensa que se puede equivocar, ¿no? Que se fue a uno pero pensaba que era el otro. Aquí es imposible averiguarlo, además no tiene mucho interés, ¿no? Que sea el día antes. Mi versión es que ha sido el mismo día, 16, lo lleva a la casa civil y por la noche lo lleva a Wismar. Y aquí podemos describir la última hora de la vida de Lorca. Es decir que aquí, repito, hay muchas versiones. Wismar era una pequeña aldea abierta hacia la Vega, a unos 10 kilómetros al norte de Granada, y se erguía aquí un viejo edificio denominado La Colonia, que hasta comienzo de agosto, así poco antes, prácticamente de 1936, acogía a los niños en la temporada del verano. Sin embargo, tras el golpe franquista, fue transformado en una cárcel militar para recibir a los condenados antes de la ejecución. De vez en cuando, a lo largo de la noche, la puerta de entrada se abría y salía un grupo de prisioneros llevados por la Escuadra Negra. Bajo la amenaza de sus fusiles, las víctimas se veían obligadas a subir a las viejas furgonetas militares que enseguida salía camino de Alcafar. Alcafar es otro pequeño pueblo que va hacia la sierra. Allí pues al fondo hay montes, hay charcas, hay agua, fuente, etc. Y era el lugar donde mataba, continuamente mataba. Y entonces, poco después que la furgoneta se abandonaba Wismar, se escuchaba la ira de las descargas de los fusiles. Luego, en el quebrado silencio de la noche, un ruido sordo de la camioneta de los hombres que se encargaba de enterrar a los muertos. Lorca pasó sus últimas horas encerrado en la planta baja de la colonia. Arriba vivían los soldados y la guardia de asaltos, y en la primera planta se quedaban los prisioneros obligados a cavar las fosas. El comandante de la acción militar de Wismar era el capitán falangista José María Nestares Cuellar. En una entrevista a Molina Sajata, un histórico, recuerda que eran las 12 de la noche aproximadamente cuando el teniente Martínez Fajardo fue a despertarlo con 4 prisioneros que venían de Granada. El capitán reconoció a Lorca y, indignado por su presencia entre las víctimas, rompió las hojas recibidas, pero no pudo evitar la sentencia, la ejecución, por ser tan solo el destinatario. Era el destinatario de la orden que tenía que cumplir en su territorio. Es decir, que le mandaba la orden y se lo avisaba porque era dentro de su territorio que tenía que hacer la ejecución. Y corrobora esta versión, que era esa hora, es decir, él a este punto encarga a Manuel Martínez Bueso, que es jefe de los servicios motorizados de la colonia, a que guiara el convoy y a que vigilara y asistiera a la ejecución para luego referir. La fecha no se indica,
pero el entrevistador da por sentado que se trata del 17 de agosto. Pero repito, hay otros que dicen que el 18, algunos 19. La fecha, no sé, corrobora esta versión el hecho de que tanto Penón, que es un investigador americano de origen catalana, que se fue en 1950 a Granada y hace una pesquisa total, se queda mes en mes y ha hablado con todos los testigos, él, diríamos, corrobora esta versión, es una documentación importante, y pues ello concluye que prácticamente, incluso tenemos el testigo de Ruiz Alonso, este que va a detener Federico García Lorca, que asegura que el día siguiente, es decir, 17, ¿no? 16, lo lleva de la casa de los Rosales a la casa del gobierno civil. Él, que lo ha detenido el 17 por la mañana, va a la casa del gobierno civil y pregunta al comandante Valdés. El comandante Valdés le da la noticia de que ya había ejecutado al poeta. Esta es una versión, pero muchos no le creen. Es decir, él mismo va y allí le dice que ya lo habían matado. Es decir, muy probablemente sobre las 10 de la noche él se presenta al gobernador y él dice: este pájaro, García Lorca del diablo, me contó, dice, que había sido fusilado durante la noche, que le había dado la orden desde Sevilla y estaba con notable disgusto. Él naturalmente tiene que defenderse, ¿no? Dice, no soy yo que le he dado la orden, ha sido de Sevilla, ha sido, hemos dicho, el comandante Queipo de Llano. Pero no se sabe bien, ¿no? Repito, yo pienso que sea Queipo de Llano, pero Manuel de Falla, aunque enfermo, también acudió a ver al gobernador para interceder en favor del amigo Federico, pero le dijeron que ya había sido matado. Conturbado y conmovido, corrió a ver a los Lorca, a la familia Lorca, en la calle San Antón, a la casa de la hija Concha, que le habían matado el marido. Dolorida por la muerte del marido, fusilado en el cementerio de la ciudad, junto con otras 29 víctimas, únicamente porque era alcalde socialista, lo mataron solo por esto. En la puerta, Manuel de Falla vio a Isabel, la prima del poeta, que le rogó que no le dijera nada a la hermana y a los padres de Federico, que no sabían nada acerca de la muerte de Federico. Volviendo a la colonia, volvemos a la colonia, ¿no?, donde hemos dejado. Aquella noche estaba de guardia de los prisioneros el joven soldado José Jové Tripaldi, ferviente católico, animado por la caridad cristiana. Al acercarse la ejecución, solía preguntarles a los prisioneros si quería confesarse con el cura del pueblo. José Crovetto Custamante se llamaba. O dejar una carta o un mensaje para la familia, a los que iban a matar. Antes no le decía que le iban a matar, le decía que le iban allí para excavar las fosas, etc. Solo decía al último momento. En donde él le decía, falta 3 minutos, ¿queréis confesaros? ¿Queréis mandar un mensaje a la familia? Él era muy católico, este joven carcelero, y además, entre los carceleros también estaba el panadero, lo llamaba así porque vendía pan, luego fusilado por los mismos falangistas por reatos comunes, porque a veces eran criminales estos que estaban allí. De repente este se le acerca a José Jové, a este Tripaldi, este católico, y le dice, le susurra que Lorca tenía un mechero de oro, y le dice, es una lástima que se lo lleve a la tierra, a ver si me los consigues. Y Tripaldi, yo le mandé a hacer puñetas, le responde Jové. Según la versión de Tripaldi, que refirió al histórico Penón, a las 5 menos cuarto de la madrugada llegaron los guardias y le gritaron a los prisioneros que se levantaron. Enterando de que había llegado el final, Federico pidió que trajeran al cura, pero don José ya se habían ido de la casa. El poeta se dirigió entonces al joven carcelero
Estaba confundido y preocupado. Tripaldi, apelando a la misericordia de Dios, le aconsejó que rezaran el acto de contrición, pero Lorca lo había olvidado. Juan Tripaldi empezó a rezar la oración y Federico, con la cabeza bajo y llorando, repetía despacio las palabras. Al final, los dos se santiguaron y se abrazaron. Poco después, el poeta, el maestro de primaria Dioscoro Calindo González, sin una pierna, los banderilleros granadinos anárquicos Joaquín Argollas Cabeza y Francisco Galadí Merol, rodeado por la escolta armada de la Escuadra Negra, salieron de la colonia. En la puerta lo esperaba un coche que salió rápido camino de Alfacar, que son 2 o 3 kilómetros. Presidía el piquete de ejecución Rafael Martínez Fajardo. Guiaba el grupo Manuel Martínez Bueno, que conocía la zona. El convoy cogió hacia la Fuente Grande, la antigua Aina da Mar, de origen árabe, que todavía queda, o Fuente de las Lágrimas se llama, que vertía sus aguas frescas y limpias. El coche recorrió un sendero de unos kilómetros. Luego se paró. Los prisioneros tuvieron que bajar y seguir andando hasta llegar cerca de un viejo olivo al lado de la Fuente Grande, donde, apuntando con los fusiles, los empujaron hasta la ladera de una zanja y los mataron con brutalidad. Hay alguien que dice que le lanzaron palabras aludiendo a su homosexualidad, que yo no he querido aquí decir. Enfrente, el horizonte de la vega se balanceaba suavemente en la primera luz de la mañana. Nada más que esto.